trigonometría en el triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es un triángulo rectángulo. Triángulo que debe tener entonces un ángulo de 90 grados. Ahí está señalado los 90 grados. Lo primero es reconocer los elementos de este triángulo rectángulo. Este ángulo alfa, este ángulo beta son ángulos agudos, o sea, menores de 90 grados. Voy a colocarle a los lados de este triángulo las medidas A, B y C, donde A y B corresponden a los catetos y C a la hipotenusa. Es fácil reconocer los catetos porque son los dos lados que forman los 90 grados, que forman el ángulo recto. Mientras que C es la hipotenusa, está opuesto a los 90 grados, y la hipotenusa es el lado más largo. Bueno, en este triángulo vamos a trabajar la trigonometría. Pero para trabajar con elementos trigonométricos debemos dominar algunas cosas de este triángulo. Por ejemplo, el infaltable, ¿cierto?, teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos señala que la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado resulta igual a la hipotenusa al cuadrado. Ese es entonces el teorema. Teorema que en una explicación así, un poco a la rápida, consiste en lo siguiente. Si uno construye un cuadrado sobre uno de los catetos, ¿ya?, y determina el área, va a ocurrir entonces que se cumple lo que el teorema señala. Se supone que estos son cuadrados. ¿Sí? Usen imaginación ahí. Entonces, supongamos que este cuadrado es del lado 3. 3 por 3, 9, corresponde al área. Si este cuadrado es del lado 4, su área va a ser 4 por 4, 16. Si este cuadrado tiene el lado 5, su área es 5 por 5, 25. Bueno, y lo que descubrió este caballero es de que al sumar las áreas de estos cuadrados, 9 más 16, da el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Eso entonces es el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, cuando uno dice a al cuadrado más b al cuadrado igual c al cuadrado, lo que está diciendo es que el área del cuadrado construido sobre un cateto más el área del cuadrado construido sobre el otro cateto es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Y un ejemplo típico de estos triángulos en que hay que resolver, por ejemplo, ya 5x 13, donde siempre hay uno de los lados, un cateto o la hipotenusa, que es un valor desconocido, y para determinarlo entonces aplicamos la relación que cateto al cuadrado, o sea 5 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. 5 por 5 es 25, más x al cuadrado igual 13 por 13, 169. Y despejamos como en cualquier ecuación, en este caso el x cuadrado. 169 entonces va a restarse con 25. Esa resta da 144, y al extraer raíz para determinar solamente x, nos queda raíz de 144 y eso es 12. Por lo tanto, determinamos que el cateto que estaba sin medida, ¿cierto?, que no sabíamos cuánto medía, mide 12 unidades. Bueno, en estos triángulos rectángulos hay algunos valores que son bien importantes saberlos, y que lo vamos a conocer como los tríos pitagóricos. Los tríos pitagóricos son aquellos en que hay unos valores determinados y no es necesario estar cateto, hipotenusa, estar sacándolos, ¿cierto?
Si un cateto mide 3 y el otro cateto mide 4, que es el caso en que yo hice este ejemplo de los cuadrados, la hipotenusa mide 5. Por lo tanto, si en un ejercicio me dan que un cateto mide 3 y el otro cateto mide 4, no es necesario que esté aplicando el teorema de Pitágoras. Sé enseguida que la hipotenusa es 5. Y esta relación 3, 4, 5 incluso se puede ir amplificando. Si yo la amplifico por 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Y ahí tengo otro trío pitagórico. El 6, 8, 10. Luego, si me dan que un cateto mide 8 y la hipotenusa mide 10, no aplicó el teorema de Pitágoras, sino que aplicó el trío y se enseguida que el otro cateto mide 6. Bueno, y así hay otros tríos pitagóricos. Por ejemplo, voy a colocar el trío 5, 12, 13, que es el que acabamos de determinar en el ejemplo anterior. Tenemos también, por ejemplo, si el triángulo rectángulo es isósceles, un cateto mide A, por lo tanto, si es isósceles, el otro cateto también mide A, la hipotenusa mide A raíz cuadrada de 2. O sea, eso significa que si un cateto mide 7 y el otro cateto mide 7, la hipotenusa mide 7 raíz cuadrada de 2. Sin mucho problema. Ahora, en este caso, vamos a colocar que si un cateto mide 1 y el otro cateto mide 1, la hipotenusa mide 1 raíz de 2 o raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Con eso basta. Este valor lo coloco porque en algún momento lo vamos a utilizar. Y por último quiero colocar el de medida cateto 1, el otro cateto raíz de 3 y la hipotenusa 2. Entonces el trío 1, raíz cuadrada de 3, 2. Y también trío pitagórico, que lo vamos a estar utilizando para poder determinar algunos valores cuando trabajemos ya con las funciones o las razones trigonométricas. Vamos entonces a las razones trigonométricas. Vamos a colocar primero la razón. Vamos a correr esto. Ahí. Voy a colocar la razón seno de alfa. Que eso se escribe sen alfa, ¿cierto? De esa manera la simbología. Y que es la razón entre dos lados del triángulo. Porque esas son las razones trigonométricas, el nombre lo dice, razones trigonométricas, o sea, son razones entre los lados del triángulo. Y en este caso va a ser la razón entre el cateto opuesto a alfa dividido la hipotenusa. Si nosotros hacemos una figura para poder ir sacando las razones trigonométricas, vamos a hacer la misma figura que teníamos en el video anterior. Esa. Decimos entonces que esto va a ser igual a cateto opuesto a alfa. Ahí está alfa, el cateto opuesto es A, y dividido la hipotenusa, que es opuesto a 90 grados, o sea, C. Pero yo aquí recomiendo que ustedes no se aprendan la relación con letras. Las letras las pueden variar, entonces lo que hay que aprenderse es lo que está en palabras. Por lo tanto, si a uno le preguntan a qué corresponde el seno de alfa, es el cateto opuesto dividido hipotenusa. Eso es lo que hay que aprender. Vamos a la otra razón trigonométrica. Coseno de alfa. Lo simbolizamos de esa manera, cos alfa. Y va a corresponder a la razón entonces entre el cateto adyacente a alfa, ¿no?, dividido la hipotenusa. Y por lo tanto, el adyacente alfa corresponde al cateto B, según esta figura que tenemos. Y la hipotenusa, ya dijimos, opuesto a 90 grados es C. Y ahora la tangente. Tangente de alfa. Lo simbolizamos de esa manera. Y va a ser la razón entre el cateto
opuesto a alfa y el cateto adyacente. El cateto opuesto a alfa es A y el adyacente a alfa es B. Ahí tenemos entonces las razones trigonométricas principales. De estas podemos obtener las razones recíprocas. Por ejemplo, de seno, la razón recíproca de A partido C se llama cosecante y va a ser entonces la razón invertida, C partido A. La razón recíproca del coseno se llama secante, se simboliza C alfa, y es la razón inversa, C partido B. Y por último la tangente, que tiene como recíproco a la cotangente de alfa, que es B dividido A. Veamos un ejemplo en que haya que determinar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Alfa, beta, coloquemos aquí medidas 5, 12, y vamos a determinar entonces las razones trigonométricas de seno alfa, coseno, tangente, en fin, todo referido al ángulo alfa. Bueno, primero tenemos que determinar cuánto vale la hipotenusa. Ya sabemos que esto corresponde a un trío pitagórico y por lo tanto, si es un trío pitagórico, no voy a aplicar el teorema de Pitágoras. De inmediato saco que la hipotenusa mide 13, porque estaría en el trío 5, 12, 13, que ya le dije anteriormente, que es un trío pitagórico que hay que aprenderse. Entonces, seno alfa es el cateto opuesto, 12, dividido la hipotenusa, opuesto a los 90, ¿cierto? La hipotenusa es 13. Entonces ahí tenemos el valor de seno. Coseno, coseno alfa, es el cateto adyacente, 5 dividido la hipotenusa. Ustedes ven la importancia de aprenderse entonces en palabras cada una de las definiciones de estas razones para determinarlo de inmediato. La tangente alfa es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Y ya sabemos que con estos valores podemos sacar los valores recíprocos. De seno, el recíproco es la cosecante, por lo tanto es 13 dividido 12. De coseno, alfa es secante alfa, si esta fracción es 5 partido 13, esta es 13 dividido 5. Y por último de la tangente, su recíproco que es la cotangente, 5 dividido 12. Y ahí entonces hemos determinado las funciones trigonométricas de alfa. Hay dos tríos pitagóricos que los colocamos en los videos anteriores y que ahora yo lo voy a volver a señalar, que son 1, 1, raíz cuadrada de 2, donde 1 es un cateto, la medida 1 es del otro cateto y la medida raíz de 2 es de la hipotenusa. Y el otro es 1, raíz de 3, 2. Estos tríos pitagóricos, que es conveniente aprenderlos, tienen algo especial, que es que con cada uno de ellos podemos construir, ¿cierto?, el triángulo y a la vez construir la medida de los ángulos interiores. Porque cuando tenemos cateto 1, hipotenusa, raíz cuadrada de 2, estamos hablando de un triángulo, rectángulo isósceles. Los dos catetos son iguales, lo que implica que los ángulos opuestos miden lo mismo. Así que si teníamos 90, para 180 faltan 90, que va a quedar ahí dividido en dos iguales, 45 y 45. Entonces tenemos el triángulo 1, 1, raíz de 2, ¿ya?, que nos indica entonces que los ángulos interiores son 45, 45 y 90. Ya lo vamos a utilizar. Ahora vamos al otro trío pitagórico, que es el 1, raíz cuadrada de 3, 2, 90. Y aquí entonces tenemos también valores que son fijos para este trío pitagórico. El opuesto 1, 1 es el valor menor de estos tres que aparecen acá, que va a estar opuesto al ángulo menor. ¿Y cuál es ese ángulo? 30 grados. ¿Ya?
Y el otro, si aquí tenemos 90 y 30, 120, entonces el otro mide 60, que es opuesto a raíz de 3. Estos dos triángulos entonces conveniente saberlos, dominarlos, y con ellos podemos sacar valores que se ocupan bastante en trigonometría. Voy a colocar entonces los siguientes valores, que lo vamos a construir en una tabla. Los valores de seno alfa, coseno alfa, tangente alfa, siendo alfa 30 grados, 45 grados y 60 grados. Entonces, cuando yo digo seno alfa y alfa vale 30, le voy a poner que este valor es de alfa, entonces seno de 30 va a ser, nos vamos aquí a nuestro triángulo, seno es cateto opuesto, estamos con 30 grados, el opuesto mide 1, dividido la hipotenusa que es 2, entonces sacamos de inmediato que el seno de 30 grados es 1/2. Ahora, 45 grados, seno de 45 grados. Podemos ocupar cualquiera de los dos 45. Seno de 45 es cateto opuesto, 1 dividido la hipotenusa que es raíz de 2. En ese caso, como nos quedó 1 dividido raíz cuadrada de 2, vamos a racionalizar, que es multiplicar por la misma raíz del denominador. 1 por raíz cuadrada de 2 por la misma raíz cuando es un monomio, por si acaso. Y raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, 2 en definitiva entonces. Cuando hablemos de seno de 45 grados, estamos hablando del valor raíz cuadrada de 2 dividido 2. Seno de 60, nos vamos a 60, seno de 60 es cateto opuesto, raíz de 3, dividido la hipotenusa que es 2, raíz de 3 dividido 2. Entonces, si uno se aprende estos triángulos, puede sacar estos valores sin problema, o también uno se puede aprender la tabla. Además que la tabla no es difícil de aprender. Vean que esto sigue una secuencia. Si yo le coloco aquí raíz de 1, sería raíz de 1 partido 2, raíz de 2, dividido 2, raíz de 3, dividido 2. Todo dividido por 2. ¿Ya? Dije raíz de 1, que es 1. Bueno, vamos al coseno. Coseno de 30. Aquí está el 30. Coseno es cateto adyacente, o sea, raíz de 3, dividido la hipotenusa que es 2. Raíz cuadrada de 3 dividido 2. Vean los valores que se van repitiendo. Coseno de 45. Acá estamos con el 45. El coseno es el adyacente dividido raíz de 2 en la hipotenusa. Entonces nos quedó 1 dividido raíz de 2, que es el mismo caso anterior. Entonces al final nos va a dar raíz de 2 dividido 2. Y por último el coseno de 60. Coseno es el adyacente, 1 dividido la hipotenusa que es 2, 1/2. Y por eso decía que la tabla es fácil de aprender, porque vean que estos valores que llevan una secuencia son los mismos valores, pero ahora a la inversa, ¿cierto? Raíz de 3 dividido 2, raíz de 2 dividido 2, raíz de 1 que es 1 dividido 2. Vamos a la tangente. Tangente de 30. Aquí está el 30. La tangente es cateto opuesto dividido cateto adyacente. O sea, nos queda 1 dividido raíz cuadrada de 3. Racionalizamos por raíz cuadrada de 3. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9, que es 3. Entonces, la tangente de 30 vale raíz cuadrada de 3 dividido 3. Tangente 45. Fácil este valor. 45, tangente, cateto opuesto, dividido cateto adyacente. ¿Se fijan? 1 dividido 1. O sea, 1. Y por último la tangente de 60. Acá tenemos el 60. La tangente es cateto opuesto, raíz de 3, dividido el cateto adyacente, que es 1. Raíz de 3 dividido 1, raíz cuadrada de 3. Y ahí tenemos entonces los valores para 30, 45 y 60. Valores que lo vamos a estar ocupando especialmente cuando trabajemos con problemas verbales de trigonometría. Vamos ahora a los ángulos de elevación y de depresión. Para eso voy a construir acá un edificio, una ventanita ahí, la puerta. Ya, entonces vamos a colocar a un observador ahí en la calle, observando el edificio, pero observándolo a la parte más alta, donde ahí también tenemos otro observador. O sea, podríamos decir que se están observando mutuamente. Bueno,
el, la persona que está en la calle mirando hacia arriba, ¿cierto? Con su mirada forma un ángulo. Ese ángulo recibe el nombre de elevación. Debe ser porque tiene que elevar la cabeza para mirar hacia arriba. ¿Ya? Bueno, ese es el ángulo de elevación. La persona que está arriba del edificio, ¿cierto? En la parte más alta, y mira hacia abajo, también forma un ángulo. Pero mucho cuidado porque muchos tienden a colocar, aquí voy a marcar con un puntito, ese como el ángulo de observación de la persona que está arriba del edificio, y eso no es correcto. ¿Ya? Lo correcto es que yo debo hacer una línea horizontal y ahí entonces colocar el ángulo que forma la mirada de la persona que está mirando desde arriba hacia abajo. Y ese ángulo es el que se llama de depresión. De depresión. Por lo tanto, aquí lo importante, lo fundamental, es que estos ángulos siempre deben estar formados con una horizontal. Horizontal. Esto recibe el nombre de línea visual, ¿ya? Pero principalmente lo que aquí tenemos que fijarnos es entonces en los ángulos de elevación y de depresión, teniendo en cuenta una cosa, que el ángulo de elevación mide lo mismo que el ángulo de depresión. ¿Ah? Miden lo mismo. Si el de depresión mide 70, el de elevación mide 70. Lo único que cambia entonces es la ubicación. Entonces cuando es desde abajo hacia arriba se llama elevación, cuando es de arriba hacia abajo se llama ángulo de depresión. Bueno, vamos ahora entonces a otra parte de la trigonometría que vamos a estar ocupando en los ejercicios que vamos a ver en un momento más. Eh, Estamos con un problema de luz ahí, pero vamos a solucionarlo. Ya, ¿qué es lo que nos interesa entonces agregar aquí? Son las identidades trigonométricas fundamentales. Vamos entonces a las identidades trigonométricas fundamentales. Vamos a poner aquí identidades. Ya, entonces estamos viendo las identidades fundamentales. Primera identidad. Si hacemos el producto de seno alfa por el recíproco de seno alfa, que es la cosecante alfa, la identidad es igual a 1. Claro, porque si nosotros nos vamos fijando, voy a dibujar acá el triángulo con el que hemos estado trabajando en todos estos videos, alfa, beta, A, B y C. Si nosotros vamos determinando cada uno de estos valores, seno alfa es el cateto opuesto, dividido la hipotenusa, A dividido C, mientras que la cosecante es el recíproco, o sea, C dividido A. ¿Y eso es igual a 1? Sí, pues tenemos A por C y C por A, que ambos son AC. O simplificamos A con A y C con C, entonces nos queda que 1 es idéntico con 1. Segundo, coseno alfa multiplicado por el recíproco de coseno, que es la secante, también corresponde al valor 1. Lo mismo, el procedimiento similar al que hicimos el anterior, coseno alfa es el adyacente B dividido la hipotenusa, B dividido C, multiplicado por el recíproco del coseno, que es la secante. Y la secante es recíproco de B partido C, o sea, C partido B. Y este producto BC da 1, o simplificamos B con B, C con C. Sabemos que al simplificar va dando 1, 1, 1, 1, que al final nos queda 1 idéntico con 1. Tercero, disculpen la sombra, se me ocurrió grabar a esta hora. Bueno, me dio ganas de grabar, así que tangente alfa por cotangente alfa igual 1. Y aquí lo mismo que hemos estado trabajando. Tangente es cateto opuesto dividido el cateto adyacente. El recíproco es B partido A. Lo mismo que los casos anteriores, simplificamos B con B, A con A y al final nos queda 1 idéntico con 1. Cuarto,
La tangente alfa es igual a seno alfa dividido coseno alfa. Muchas veces uno le da un ejercicio en que está el valor de la tangente alfa o la expresión tangente alfa y uno quiere trabajarlo no con tangente sino que con seno y coseno. Bueno, se puede hacer este cambio. La tangente alfa lo cambio por seno alfa dividido coseno alfa. ¿Es lo mismo? Sí, pues la tangente alfa es cateto opuesto dividido cateto adyacente a partido b. Mientras que seno alfa es, a ver, cateto opuesto dividido hipotenusa a dividido c. Coseno, coseno alfa es b, el adyacente dividido la hipotenusa c. Y como acá podemos simplificar, entonces nos queda que a dividido b es idéntico con a dividido b. Y ahí logramos entonces la identidad. Bueno, del mismo modo, no hay necesidad de mostrarlo, vamos a colocar el recíproco de la tangente, que es la cotangente. Y si es recíproco, entonces va a ser el recíproco de seno alfa dividido coseno alfa. O sea, coseno alfa dividido seno alfa. Y por último, sexto, una bastante importante, que seno cuadrado alfa más coseno cuadrado alfa es igual a 1. Curioso, ¿eh? Bueno, veamos por qué. Seno alfa sabemos que es el opuesto dividido la hipotenusa, o sea, a dividido c, pero está al cuadrado. Más el coseno alfa es el adyacente b dividido la hipotenusa, o sea, b dividido c está al cuadrado, igual a 1. Le vamos al cuadrado entonces. Entonces nos queda a cuadrado dividido c cuadrado más b cuadrado dividido c cuadrado igual a 1. Efectuamos esta suma que es fácil porque tiene el mismo denominador, así que c cuadrado y en el numerador va a quedar la suma de los numeradores a cuadrado más b cuadrado igual a 1. Muchos se complican aquí y no hayan qué hacer, pero viene algo que es importante, que es fundamental. En el numerador dio a cuadrado más b cuadrado. Y eso corresponde al teorema de Pitágoras, que es igual a c cuadrado. Luego nos queda c cuadrado dividido c cuadrado igual 1. Y como estamos dividiendo dos cantidades iguales, c cuadrado dividido c cuadrado, eso es 1 idéntico con 1.